Hola, soy Claudia del blog Ideas para Regalos, soy el blog ideasregalos.com. Hoy te he traído una tarjeta preciosa, es una tarjeta en cascada. Aquí te he preparado dos modelos, ¿sí? Este más formal, como para regalar a un adulto, amigo, familiar, y este con dibujitos infantiles, como para regalar a algún niño pequeño. Como ves, la tarjeta realmente es muy original, es muy llamativa, tiene suficiente espacio dentro como para que tú puedas poner la dedicatoria que quieras, ¿sí? Y bueno, te voy a mostrar, es el mismo modelo de tarjeta pero con opciones diferentes. Como te dije, para niños, para adultos, y ahora juntos vamos a hacer una para enamorados, para novios, ¿sí? Pero primero te voy a decir los materiales que vamos a utilizar. Necesitamos un rectángulo, que es la base de la tarjeta, de 30 por 10 centímetros. Otro rectángulo de 24 por 5 centímetros y le vamos a hacer un agujerito en el extremo. Otro rectángulo pequeñito de 10 por 2 y en un color contrastante o papel decorado, como veías en los otros modelos, un rectángulo de 14 por 9 y cuatro cuadrados de 5 por 5, donde vamos a poner, yo en este caso he puesto fotos, ¿sí?, de los novios, alguna foto que puede decir algo que diga te amo, ¿sí?, de 4,5 por 4,5 para que se vean los bordes de la cartulina. Después necesitamos, por supuesto, pegamento, cinta, ¿sí?, para poner en la punta, un lápiz negro, regla, tijeras y algún tipo de sticker bonito como para poner de decoración, que ahora te voy a mostrar dónde lo ponemos. Así que bueno, vamos a comenzar entonces a hacer la tarjeta. Primeramente entonces, lo primero que vamos a hacer es pegar sobre la parte del frente de la tarjeta la cartulina en color contrastante. Como tú ves, en las otras tarjetas que te mostré es papel decorado, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer con una cartulina en un color contrastante. A mí personalmente me gusta utilizar cartulinas en la misma gama de colores. Me parece que queda mucho más delicado, mucho más bonito. Te conviene, yo siempre habrás visto cuando estoy haciendo las tarjetas que para pegar utilizo algún tipo de cartulina, que ahora mismo la voy a poner, para que no se te manche la base de trabajo y no se te pegue después la tarjeta encima de donde tú has puesto el pegamento, ¿sí? Siempre te conviene entonces usar alguna cartulina, algún papel donde tú tranquilas puedas esparcir bien el pegamento. Entonces esto lo ponemos con cuidado, que quede bien centrado en el frente de la tarjeta. Dejamos esto a un lado y vamos a tomar el trozo de cartulina de 24 por 5 centímetros. Todas las medidas las puedes encontrar en el blog. Te lo dejo todo esto preparado. Vamos a, con la regla, hacer marcas a los 5, 7, 9 y 11 centímetros. No es necesario que hagas una línea uniéndolas, porque lo que vamos a hacer es el doblez. Entonces simplemente pones la regla en los dos puntos y te ayudas con la regla para hacer el doblez. Aquí, aquí, fíjate de marcar bien los dobleces. Esto es lo que le va a dar la tarjeta el movimiento de cascada que veíamos. Verificamos que el doblez haya quedado recto, ¿sí? Así. Entonces, ahora vamos a ponerlo encima de la tarjeta de esta manera. Esto tiene que quedar bien centrado. Y tomamos el trozo pequeño de cartulina de 10 por 2. Yo lo he cortado un poquito más grande para que no me falte, y lo vamos a pegar aquí.
El trozo pequeño se va a pegar solamente en los extremos, aquí y aquí, porque por dentro es por donde la tarjeta va a moverse, ¿sí? Ponemos ahí pegamento, nos fijamos que quede bien derechito y pegamento por el otro extremo. Entonces ahora cortamos lo que sobra con las tijeras. Ahora vamos a introducir el cartón, el que hemos marcado antes, y lo vamos a pegar aquí, ¿sí? Lo hacemos con cuidado de no poner pegamento fuera del lugar donde queremos ponerlo, que es justo en la tirita pequeña de 10 por 2 centímetros. Y entonces, como puedes ver, aquí es donde se mueve la tarjeta que hemos hecho. Te voy a decir algo que yo siempre tengo en cuenta, y es si las marcas que te han quedado, ¿sí? Si tú ves que te ha quedado alguna marca al cortar, que tengas el cuidado de quitarla con un borra, para que no quede, cuanto más el trabajo es más cuidadoso, más bonito queda. Ahora entonces es donde usamos los stickers, ¿sí? Yo en este caso voy a usar estos que son florcitas y les ponemos uno en cada extremo, aquí y aquí, que también sirven más que nada de decoración. Pues si tienes, puedes ponerle corazoncitos, lo que a ti te guste. Y ahora sí, tomamos los 4 cartoncitos de cuadrados de 5 por 5, donde en este caso hemos puesto las fotos, ¿sí? Porque es para nuestro novio. En las tarjetas anteriores, yo del mismo papel que usé para el papel decorado que usé como fondo, corté, como puedes ver, busqué algún tipo de motivo y lo corté y queda bueno, queda muy bonito. Lo mismo hice con la infantil, ¿sí? Busqué los animalitos, los corté y los pegué dentro de los cuadrados de 5 por 5. En este caso he utilizado fotos, supuestamente aquí irían las fotos de la pareja, ¿verdad? Entonces vamos a decidir cómo ponerlas. Quizás querramos poner que el que se vea primero sea el de los novios y aquí el de te amo, ¿sí? Entonces pueden ir dos intercaladas, los novios, las flores. Vamos a empezar con el de te amo, que es el que vamos a pegar aquí en la base. Entonces le ponemos pegamento por fuera. Y la vamos a pegar. En el siguiente, que vamos a usar la pareja, le vamos a poner solamente pegamento aquí. En el siguiente lo mismo, solo pegamento en el trozo de arriba. Y en el último. Aquí vemos cómo se van viendo las fotitos. Ya para terminar, lo único que nos queda es poner la cinta. Vamos a coger un trozo de cinta. Lo ponemos por el agujerito. Hacemos un pequeño nudo. Y cortamos las puntas. Siempre corta un poco en diagonal para que no se deshilache. Y aquí tienes la tarjeta terminada. Tu tarjeta en cascada. En este caso, tarjeta de enamorados. La tarjeta para regalar a algún adulto y la tarjeta infantil. 3 modelos diferentes, 3 opciones, a cuál más bonita, la verdad. Espero que te haya gustado y recuerda
poder dejarnos algún comentario, en suscribirte y cliquear me gusta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Recuerda que soy Claudia del blog Ideas para Regalos, el blog de regalos.com. Bye.